Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos hermosos, esos ojos hermosos que Dios te dio, esos ojos que chuleas cada vez que te ves al espejo. Y pon tu mano en tu pecho y dile al Señor: Señor, voy a recibir tu palabra. Amén. Gracias, mi Dios hermoso, por esta oportunidad que me das de compartir este mensaje, Señor. Este mensaje, Señor, que sé que va a ser de edificación, que va a ser de ánimo, Padre. Tú sabes, mi Dios, tú conoces mi corazón, que siempre vengo con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno todo el tiempo, Señor. Gracias te doy por este pueblo tuyo. Bendice, mi Dios, a todas las iglesias que se están reuniendo en este momento, Señor, a las que ya se reunieron y las que se van a reunir más tarde, Señor. Bendice, Padre, todo lo que se va a hacer en ellas. Que sea un día glorioso para ti, Señor. Que sea un día hermoso para todas las huestes celestiales, mi Dios. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén. Dios no es un Dios de desorden. Amén. Así lo dice Pablo en 1 Corintios. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces, el orden trae paz. Entonces, el que nosotros sepamos que Dios tiene todo ordenado, eso nos debe de sentir nos debe dar una paz increíble, el saber que Dios tiene todo planeado, que no hay nada que pase por casualidad en tu vida si ya entregaste tu vida a Dios. Si ya estás bautizado, ya eres una nueva criatura, ya tienes un alimento y ya eres parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces Dios tiene todo en control. Y quiero que salgas de aquí, al rato que salgamos, que salgas con esa convicción de que Dios tiene planeado ya todo en tu vida. Salmo 139, 16. ¿Me ayudas? Salmo 139, 16. Dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Lee esto, medita esto. Dice aquí que Dios tiene un libro. Dice, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso nos debe de traer paz. Que sabes que Dios te vio cuando te estabas gestando, cuando tenías unos días, horas, Dios te empezó a formar y ya estaba escribiendo cómo iban a ser tus días. Eso es increíble. A mí me da mucha paz, a mí me da mucha tranquilidad que Dios se preocupa por mí hasta en eso, y que esos días ya están diseñados aún cuando no estaba yo aquí en la tierra. Entonces eso quiero que sientas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. El que sabe esto empieza a conocer a Dios. Empieza a conocer y empieza a confiar en Dios. Hemos escuchado multitud de testimonios, donde esos testimonios nos tienen que servir para entender lo maravilloso que es Dios, lo increíble que es estar en las manos de Dios. Lucas 12:32 dice:
habla de que no tengas miedo. Si tú ya sabes que Dios es increíble, que Dios te ama, que Dios es la fuente del amor y que aparte tiene un plan para ti, y los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad, y Dios no es hombre para que mienta, y Dios te dice, no tengas miedo, no debes de vivir con miedo. Dice la palabra que pasarás por aguas, pero no te ahogarás. Pasarás por fuego, pero no te quemarás, porque Él siempre estará contigo. Por eso te dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Amén. Entonces, con esto empezamos la palabra de hoy. En el nombre de Jesús va a ser una palabra de mucho beneficio para todos nosotros. Hace unos meses puso Dios en mis manos 2 libros muy singulares. Dios me los puso, Dios me lo puso porque yo estoy convencido de que nada es casualidad. Entonces Dios me los trajo una persona, uno, y decía ahí, ejemplar gratuito, traía unos sellos, y se veía que nunca lo habían leído. Es que abres y ya es viejo el libro, es como del 1990 y tantos estaba editado. Y luego otra persona me trajo otro libro, y yo sé que las cosas no son casuales. Y de ahí me surgieron un montón de preguntas. Y han surgido algunas prédicas por esas preguntas que me empecé a formular. Esas prédicas ya se las he plasmado aquí en las últimas semanas. No que las haya copiado de ahí, sino de las preguntas que me surgieron por lo que leí. Entonces, cuando Dios pone algo en mi vida, yo sé que es por algo. Yo sé que no es casualidad. Yo ya lo entendí hace tiempo, que las cosas no son casuales. Por ejemplo, el testimonio de Gloria, que ese día fuimos a cenar y la mamá habla y yo estaba ahí. Yo entendí, pues yo sé que tengo que ir, porque Dios sabía que yo iba a estar aquí. Entonces fuimos a ver a ese niño. Y les voy a ser sincero, yo no había estado en esa situación. Para mí era una situación nueva, orar por un niño lleno de miedo inculcado por la mamá, porque la mamá era igual. Tú entras a esa casa y era una casa, todo te decía que todo estaba mal. Dios es un Dios de orden, y lo primero que ves en esa casa es desorden por todos lados, y tú dices, wow, y el pobre niño por allá. Y en cuanto llegué, entré a su recámara, y la señora me dijo, mire lo que acaba de pasar, ahorita estaba esta bolsa aquí, y un demonio la tiró. Y el niño así, que hubo tiempos en que el niño no se podía ni bajar de la cama por las cosas que le metía la madre, pobre niño. Entonces fue un tiempo que para mí fue hermoso, y para el niño también, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nada ocurre por casualidad. Entonces, de esas preguntas que me surgieron de la lectura de esos libros, hoy la predicación de hoy surgió de esas preguntas. ¿Cuál es el título de la predicación de hoy? La relación entre la vida eterna, el agua y la sangre. No. Se los había comentado. Les comenté que estaba preparando algo. Ahorita vas a ver, Flora. Ahorita vas a ver si es cierto. Entonces, ¿qué relación hay entre la vida eterna, el agua y la sangre? La mayoría de los cristianos
saben identificar perfectamente, pues la vida eterna. Dice, pues sí, es algo que va a ocurrir en el futuro, cuando yo me muera. Pero ya vimos que la vida eterna empieza desde que aceptas a Cristo, desde que te bautizas, empieza la vida eterna. Amén. Todos identifican, saben la relación que existe entre la vida eterna y la sangre. Identifican perfectamente que Cristo dio su vida en la cruz, y esa es la relación que hay con la vida eterna. Pero son pocos los que relacionan el agua con la vida eterna, y menos los que le dan el mismo valor al agua y a la sangre. Todos le dan más valor a la sangre, pero si no hubiera habido bautismo, entonces eso se complementan, porque en el bautismo Cristo cargó con los pecados, y en la cruz cargó, y en la cruz Cristo pagó por los pecados de todos nosotros. Eso ya lo vimos. Entonces, la predicación va a ser entonces la relación entre la vida eterna, el agua y la sangre. Amén. Bien, iba a dejar para lo último un regalo que les tenía, pero por cuestiones de tiempo, que está media gordita la predicación, va a durar como unas 5 horas 40 minutos. No es cierto, no es cierto, va a durar como 4 horas nomás. Por cuestiones de tiempo dije, no, mejor va a ser lo primero. No está tan larga, no se desesperen. Bueno, hay algo que esto que les voy a comentar, eso es que para muchos, para la gran mayoría, yo creo que lo van a conocer por primera vez. Cristo, vamos a ver, no pierdan de vista la relación que hay entre la vida eterna, el agua y la sangre, ¿ok? No pierdan ese enfoque. Cuando Cristo estaba en la cruz, cuando estaba agonizando, eso de las puras 3 de la tarde, Cristo citó el Salmo 22 y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese salmo así empieza el Salmo 22, pero continúa. Y como las cosas de Dios no son casuales, no hay casualidades en las cosas de Dios, dentro del mismo cuerpo del Salmo 22, a ver si me pone Salmo 22, 6, citó, ese salmo dice lo siguiente, Salmo, pero yo gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. No es casualidad que Jesús, en la hora de su muerte, después de esas horas de estar en la cruz, clavado ahí en las maderas, Dios citara como lo último, escogió el Salmo 22. Y ese salmo, dentro de su cuerpo, dice, pero yo gusano soy y no hombre. Si me pones la imagen 4, por favor. ¿Por qué se comparó Jesús? ¿O por qué el salmista se está comparando con un gusano? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo está citando ese salmo de un gusano? Este es la Biblia Tischendorf y dice, pero el hebreo se lee de aquí,
de derecha a izquierda. Pero yo, gusano y no hombre, oprobio de hombres, despreciado del pueblo, y continúa. Pero este es el Salmo. Entonces, vean la palabra esta, gusano, es la 84:38. ¿De dónde viene esta palabra en el hebreo? La imagen 5, la de 84:38. La 84:38 es tolá, es carmesí. ¿Ok? ¿Qué es el carmesí? Es el rojo carmesí. El rojo, esa tinta salía de este gusano. Era una tinta carísima. Con eso teñían las vestiduras sacerdotales. Con eso, ese tinte rojo carmesí muy caro salía de este gusano. Entonces, cuando el Salmo dice gusano, dice la palabra es carmesí, viene de todo. Se está refiriendo específicamente a ese gusano. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Vamos a ver la historia, o más bien la etapa de ese gusano. A ver si me pones las imágenes de ese gusano. Este gusano, ese es un gusano. Más bien es una larva. Es una larva. Esta larva o este gusano, cuando llega el momento de parir o de ovular o no de reproducirse, ya de parir, pues de dar a luz sus crías, sus huevitos, se hace como una concha y se pone duro, pero tiene que buscar un madero, tiene que buscar una madera, se adhiere, se mete en las hendiduras y es el último lugar donde va a vivir. Ahí llega, se pega para morirse. Cuando ella pare, cuando pone sus huevos, los cubre, empieza a secretar esta tinta y los cubre para protegerlos de los depredadores, para que no se vengan y se los coman. Entonces se empieza a cubrir de esta tinta y las larvas se la empiezan a comer. Ella misma sirve de alimento. Y cuando muere, bueno, esta es lástima que no se aprecia, pero estas son muchas. Imagínense estas, pero esta es una foto así donde hay muchas de estas larvas. Y cuando muere, a los 3 días, pierde su color y se vuelve blanco. ¿Como la qué? Se vuelve blanco como la nieve y se empieza a desprender y cae el rojo. ¿Les suena? Sí. Perfecto. Éxodo 16:20. Éxodo 16:20. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. ¿De qué está hablando? Del maná. Cuando ellos agarraron de más y esta palabra, no sé si te mandé otra imagen ahí. Bueno, la misma palabra, creo que sí te la mandé. ¿Tienes más? Bueno, esta misma palabra, pero confíen en mí, se llenó de gusanos. Es la misma palabra que usa carmesí. Es el mismo. Entonces, la misma, porque pudo haber usado otra palabra, pero habló específicamente de esa tolá, de esa clase de gusano, que el maná, como ellos pecaron, porque no obedecieron, se llenó de esos. Se llenó de esos gusanos de carmesí. A la desobediencia, Dios la cubrió con eso. O sea, acuérdense, todo tiene un porqué
en la Escritura. Toda la Escritura es útil e inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, para hacernos ver cosas de Dios y para nuestra utilidad. Entonces, esta misma palabra es la misma palabra que se está usando en el Salmo 22. E Isaías 1:18, ¿qué dice Isaías 1:18? Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor, aunque sus pecados sean como escarlata. Pónmela en la Reina Valera, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, aquí emplea la misma palabra, la de gusano, pero aquí la traducen así. O sea, es la misma palabra. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blanco como la lana. Así como ese carmesí, como ese gusano, que a los 3 días de muerto se convierte se hace blanco, pierde su color. La palabra de Dios es impresionante. Es increíble. Yo lo que quiero hacerles notar, si ustedes investiguen eso. Lo que quiero hacerles notar es lo increíblemente detallista que es Dios. No hay nada en las Escrituras que no tenga un porqué. Por eso es hermoso profundizar en las Escrituras, porque vas entendiendo las cosas que ocurren. Entonces, 3 días después de su muerte, este gusano carmesí se convierte en blanco. Entonces, esta imagen, esta comparación que hace Jesús, volvemos al Salmo 22:6, por favor. Mas yo soy carmesí, mas yo soy gusano carmesí y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Era algo que lo tenía para el final, pero como al final ya están pensando en por qué van a comer y qué, no quería que dejarlo ya para lo último, ¿me explico? Entonces, quiero que se lleven, esto no es el centro de la predicación. Este era un regalito que les tenía. ¿Les gustó? ¿De veras? Así lo apreciaron, así que digan, ¡wow! Así que increíble eres, Señor. ¿Qué detalles tan increíbles tienes? ¿Sí? Por eso tenemos que ser agradecidos. Por eso la palabra de Dios dice, no le des perlas. ¿A quién? A los cerdos. Pero ustedes no son cerdos. Ustedes aprecian, ustedes no van a pisotear eso y van a decir, wow, Señor. Entonces, cuando vuelvas a pensar en la crucifixión de Cristo, vas a pensar en esto. Este gusano se pegó a la madera. Nunca se iba a separar de la madera. Cristo, cuando le decían, ándale, bájate, se clavó para siempre, para protegernos. Él con su sangre nos cubrió a nosotros, lo mismo que hizo este gusano, que cubre a sus crías. Y al tercer día Cristo resucitó y nuestros pecados se hicieron blancos como la grana. Amén. Entonces ese es el mensaje de que quiso Dios poner a este animalito tan insignificante, este insecto tan insignificante, para dar ese mensaje tan poderoso. Poderoso es para ti. Amén. Muy bien. El gusano se convierte en mariposa. No, esa es otra cosa. No, yo estoy hablando de este gusano. Este no se convierte en mariposa. Este es el gusano, específicamente el carmesí.
Ahora vamos a hacer una comparación entre la vida eterna, la sangre y el agua. ¿Me pones la tabla, la imagen? Esta todavía le estuve agregando unas cosas ahorita, aquí en el intermedio. La vida eterna. Dios nos creó para vivir eternamente. Amén. Génesis 2, 15 al 17. Me lo pones, por favor. Génesis 2, 15 al 17. Porque quiero resaltar un detalle ahí. Un detalle que no quiero que desconozcan. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuál fue la orden? Puedes comer de todo, Adán, de todo. ¿De todo? De todo puedes comer. Ah, ok. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ah, bueno, entonces puedo comerme de todo lo que yo vea, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? ¿Se acuerdan que había otro árbol? A ver, continúa. No, esa no. Pero recuerdan que hay otro árbol, ¿verdad? Es el árbol de la vida eterna. De aquí te vas al 2:23. 2:23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llama varona porque el varón fue tomada. Y el 24. No es este. Híjole. Bueno. La cuestión es que es la segunda vez que me pasa. Génesis, al final de Génesis, si tienes ahí tu Biblia, al final del Génesis 2, por allí, dice, o será 3, dice que fue echado Adán del huerto del Edén, y que puso a unos querubines y a una espada. A ver si me ayudan, ¿qué versículo es? Y que puso una espada y que iba y venía. Génesis 3:23. Ah, entonces Génesis 3:23, 24. A ver, pone Génesis 3:23. Ándale. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el otro árbol. Entonces, si Adán podía comer de todos los árboles, excepto del árbol del bien y del mal, ahí estaba la vida eterna. ¿Estás de acuerdo? Tenía la vida eterna ahí de ese árbol, mientras estuviera consumiendo, no sé, los planes de Dios, pero aquí nos dice que había dos árboles. De todo lo que hay en el huerto puedes comer, le dijo, excepto del árbol del bien y del mal. Cuando comen del árbol del bien y del mal, Dios los expulsa y pone unos querubines y pone una espada que iba y venía para que tapase la entrada de nuevo al Edén, para que ya no regresara y pudiera comer del árbol de la vida. Es decir, el hombre dejó de ser eterno. ¿Ok? Entonces, ese es un detalle que yo quería resaltar, de que el árbol que podía comer de todo, incluso los frutos del árbol de la vida eterna. Entonces, cuando Dios los expulsa,
del Edén. Después viene la cuestión de que ella da a luz. ¿Quién fue el primer en derramar sangre? Caín. No, fue Dios. Fue Dios el primero en derramar sangre. Génesis 3:21. Génesis 3:21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Cuando Él regresó y ellos ya habían tomado del fruto y ellos se sintieron desnudos, ¿se acuerdan? Entonces ya está todo, y Dios hizo ropa de pieles. ¿De dónde agarró las pieles? Entonces tú puedes ponerte a pensar, ponerte a hacer muchos. Ellos habían tomado unas hojas y se habían cubierto su desnudez, su vergüenza. Pero Dios hizo esto. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Estamos viendo la relación entre la vida eterna, la sangre y el agua. Dios pide que todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. El creador de la vida, al ver la desobediencia de su creado, optó por cubrir ese pecado que los separaba de Dios. Optó por cubrirlos con pieles. Entonces, Él, de alguna forma, cortó con la vida de esos animales. Entonces, el creador de la vida, por primera vez en la historia, quitó la vida a unos animales. Por ahí empieza la relación tan profunda, tan profunda. La palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Tú puedes decir o te puedes preguntar, ¿por qué Dios no escogió otra cosa para cubrir el pecado? Para cubrir usó pieles, pero el derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué no escogió otra cosa? ¿Por qué a Dios se le ocurrió usar la sangre? Eso es una pregunta profunda. ¿Por qué no usó, no sé, otra cosa que tú te puedas imaginar que pudo haber sustituido a la sangre? No sé, lo que tú quieras, no me pongo aquí, voy a poner a dar ideas. Pero el creador de la vida cubrió con otra vida la desobediencia de ellos, el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos ya merecían morir, ellos ya iban a morir. Al echarlos del Edén, ellos perdían la eternidad, ellos podían haber muerto ya. Pero Dios les da una oportunidad, todavía les da muchísima oportunidad, les da les da que se reproduzcan, que pueblen, que llenen de gente el mundo. Entonces les da esa oportunidad. Dios los perdonó, pero a través de eso que hizo Dios. ¿Están conmigo? Amén. Sé que ahorita su mente puede estar haciendo clac, 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 como una catota dentro de
de un frasco, clink, 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 puede hacer que esté haciendo cortocircuitos, puede hacer, pero qué bueno, eso lo prefiero a que estés masticando el chicle y nomás oyéndome, o pensando en el ceviche del rato. Prefiero a que estés así, porque eso va a hacer que medites, eso va a hacer que profundices en las cosas de Dios y digas, wow, Señor, hay muchísimo que ver. La escritura es para profundizar. La escritura es algo maravilloso. Entonces, son expulsados del Edén. Dios cubre su pecado, vida por vida. Quitó la vida a estos animales y cubrió la vida de la joya de la corona, de nosotros, al que le dio libre albedrío, al que iba a escoger si seguía a Dios o no seguía. Al que el Dios le da libre albedrío, tú puedes seguir a Dios o no puedes seguir a Dios, no pasa nada, tú puedes vivir tu vida, la gente puede vivir su vida, puedes durar 100 años sin creer en Dios, pero no vas a tener la vida eterna y no vas a tener muchísimas bendiciones. Eres libre de escoger ese Dios maravilloso que nosotros tenemos, que no obliga a nadie, que todos. Por eso Dios recompensa al que lo busca. Ese Dios maravilloso es el que tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? Y a partir de ahí empieza. Ahora, el agua. Vamos a ir viendo más o menos cronológicamente el agua. El agua como símbolo de purificación y limpieza. ¿Con qué purificó Dios o cómo cubrió el pecado cuando Él se arrepintió de haber hecho a la civilización, de haber hecho al ser humano? Con agua. El agua es símbolo de purificación. Con eso purificó Dios y dejó solamente a 8 personas para que la vida continuara. Entonces, ahí ya estamos viendo la relación que tiene la sangre con la vida eterna y el agua. Ahí empezamos. Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. La vida de toda criatura, la vida que Él dio, toda su creación está en esa sustancia maravillosa. Por eso Dios no permitía, ni permite, ni permitirá que bebamos de la sangre. Esas son de las cosas que Dios prohibió. No comas sangre. ¿Estamos de acuerdo? Si no debemos de comer sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces, si tú tienes tus convicciones, tú estás, yo sí soy cristiano y puedo comer carne, bueno, pues no vamos a pelear por eso. Pero la palabra de Dios fue clara y la iglesia en sus inicios fue clara, de todo pueden comer, todo pueden hacer, pero absténganse de sangre y de lo ahogado. ¿Ok? Entonces, y otra cosa que puso ahí, pero ya, ahí le dejamos. ¿Cuál fue la primera plaga de las 10 plagas contra Egipto?
¿Cuál fue la primera plaga que Dios envió al pueblo de Egipto? Convirtió el agua en sangre. El río Nilo era un dios para los egipcios. Y el primer milagro, o el primer milagro que hizo para manifestar su poder y darse a conocer fue que convirtió el agua. ¡No! Imagínate la borrachera que van a tener el río Nilo convertido en vino. ¡No! Óigame, no. Se le chispoteó. Y la última plaga que mandó Dios fue los primogénitos. Pero esa noche en la Pascua, la sangre del Cordero libró al pueblo de Dios. La sangre de Dios en las puertas, en los marcos y en el dintel, libró al pueblo de Dios del paso del ángel de la muerte. Ahí está la sangre presente nuevamente. Ahora sí, ¿cuál fue? Bueno, no, todavía no, los sacrificios diarios del templo. ¿Se acuerdan? Todos los sacrificios que se hicieron durante siglos y siglos. 2 diarios, uno en la primera, en la mañana y otro en la tarde, y los sábados doble. Todos esos sacrificios, no los vamos a citar, pero ustedes ya saben. Todos los sacrificios que se hicieron en el templo durante tantos siglos implicaba el derramamiento de sangre. Eran sacrificios, y en el día del perdón, del Yom Kippur, era derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso es cosa de Dios. Es Dios, para Dios la sangre es importantísima, para Dios el agua es importantísima también. El cruce del mar Rojo, ¿de acuerdan? En el cruce del Mar Rojo, tampoco lo vamos a, nada más es mencionarlo. El cruce, el pueblo de Dios, cuando iba rumbo a la tierra prometida, cuando iban huyendo de Egipto, el Mar Rojo se abre. Se abre y pasa por las aguas. Van a la tierra prometida y es como si fuera un bautismo. Pasan por el agua, pasan en seco. También cuando pasan por el río Jordán, ya en los tiempos de Josué, cuando van a tomar la tierra prometida, el río Jordán se abre también, se abre y ya van a entrar, ahora sí ya van a entrar a la tierra prometida, y cuando sale ya va a estar enfrente Jericó, ya se va a ver a lo lejos. Entonces también se abre ahí, hay el paso por el agua del pueblo de Dios. Entonces tiene un simbolismo, un significado, agua y sangre, con esa volver a estar Dios con nosotros. Pero para eso teníamos que regresar a la vida eterna. Nosotros fuimos echados del paraíso y Dios siempre ha querido que regresarnos, siempre ha querido estar con nosotros. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Quiere regresarnos al paraíso, a donde todo empezó, a esa estancia, a ese lugar, a ese estado, a ese modo eterno
quiere volvernos a llevar. Entonces, el agua y la sangre. Y en todas las escrituras vamos a estar viendo eso, agua y sangre. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? El convertir el agua en vino, ahí sí. Entonces el primer pudo haber hecho otro milagro, pero se dan cuenta, el agua fue el agua en vino. ¿Y qué asemeja al vino en la Santa Cena? La sangre de esta es mi copa, ¿no? Entonces, en la doctrina católica existe la doctrina que se llama la transustanciación, que ellos en su fe dicen que la hostia se convierte en carne y que el vino se convierte, es decir, cambia de sustancia. Hay una transustanciación. La carne, la hostia se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Entonces, por eso al principio decían, a los cristianos les decían que éramos caníbales, porque nos comíamos a nuestro Dios y nos bebíamos su sangre. De eso se fue acusado el cristianismo en los albores. En los albores. Entonces, el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, dice Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el que es nacido de carne, carne va a ser siempre, pero el que es nacido del agua, el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, necesitamos para nosotros ser unas nuevas criaturas, es reconocer a Cristo como nuestra vida, como nuestro Salvador y bautizarnos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, ahí está el agua presente. Tenemos que sumergirnos en agua para que cuando nosotros emerjamos del agua, seamos unas nuevas criaturas. Empiece Dios a trabajar en nosotros y el que inicia la obra la va a perfeccionar. Amén. Entonces, esa es algo que la Escritura lo dice y por fe nosotros la creemos. En la muerte de Jesús. En la muerte de Jesús, cuando los soldados se tenían que cerciorar de que los colgados en el madero estaban muertos, porque era el sábado principal de los judíos, era el sábado de sábados, era el sábado de Pascua. Entonces ya iba a empezar la primera vigilia y tenían que cerciorarse de que estaban muertos. Entonces le quebraron las piernas a los que estaban vivos, pero cuando llegaron con Jesús, vieron que ya parecía que estaba muerto y para cerciorarse le picaron con la lanza en el costado. ¿Y qué salió? Juan 19, 33 al 34. Juan 19, 33 al 34. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Es una profecía. Por eso el cordero de la Pascua se lo tenían que comer rápido y sin quebrar un hueso. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó. ¿Y qué creen que brotó?
sangre y agua. La sangre nos estaba diciendo, es un mensaje de Dios, del costado de Jesús. ¿Se acuerdan de dónde salió Eva? De su costado salió esa vida que dijo Adán, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dijo, wow, qué increíble, porque él estaba acostumbrado a ver a los animalitos con su pareja y él andaba solo. Pero Dios lo puso en un gran sueño porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, voy a hacer algo maravilloso que le va a encantar. Y le abrió el costado y de su costado salió Eva, salió la varona. Entonces, del costado de Cristo, ahí sale agua y sangre. El agua o la sangre representa el perdón de los pecados. El consumado es. El agua, la purificación, nos está limpiando, nos representa, el agua nos representa el bautismo, la sangre nos representa o nos evoca la cruz. Entonces es un acto simbólico tremendo. O sea, todos los detalles que tiene Dios, no tenemos que no tenemos que perderlos. Todos los detalles que hay en las Escrituras tienen un porqué. Por eso no me canso de repetirlo. Dios no es un Dios de casualidades. No por casualidad dijo, oye, pícale ahí. ¿Estará muerto tú? Pues no sé, pues pícale y pácatelas. No, todo está planeado. Todo, si está planeado. Dice, ahorita leímos en Salmo 129, si Dios tiene planeado tus días, si Dios tiene planeado todas las cosas que te van a suceder, ¿tú crees que no iba a tener planeado el cómo iba a entregar a su hijo? ¿Tú crees que no tenía planeado él cómo retornarnos a la vida eterna? Él ha estado tras de nosotros generación tras generación tras generación, ha andado detrás de nosotros, buscándonos, rogándonos, mandándonos a una gente, a otra gente, ¿hasta qué? Hasta que estemos aquí. Estamos aquí, y si ya estás aquí, aprovecha, honra a Dios con tu mente. Honra a Dios con tu mente y entiende estas cosas. No las pases. Tú no eres un cerdo. Tú eres un hijo de Dios. Tú, estas perlas, estos detallazos que tiene Dios, tienes que apreciarlo. Esto va a entender y esto te quiere dar a entender que Dios todo lo tiene planeado. Todo. La enfermedad por la que estás pasando, el problema económico que a lo mejor te lo acarreaste o lo que sea, pero Dios tiene todo en control. Todo el problema que tuviste la semana pasada, el que vas a tener dentro de 3 meses, todo está planeado. Todo es para tu bien. Si tú te empiezas a desviar del camino y empiezas a agarrar para otro rumbo, Dios te va a agarrar de las greñas y va a poner algo que te va a zarandear, pero te va a traer. Algo va a hacer el Señor, así que no te desvíes del camino. Porque eres su hijo. Entonces, Dios hace que todo suceda para bien. Amén. Entonces, todo ser humano necesita de la sangre de Jesús para su perdón y del agua del bautismo, porque al emerger del agua tenemos una nueva vida.
¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque para Dios todos estábamos muertos. Todos estábamos muertos desde que Adán y Eva pecaron. Cortaron con la vida eterna. Se acabó eso. Y ahí se da la maldición. Polvo eres. Y en polvo te convertirás. Todos estamos condenados a la muerte. Si no entregas tu vida a Cristo, si no sigues a Cristo, no tendrás una vida eterna. Entonces nosotros estamos convencidos de que tenemos vida eterna. Amén. Entonces, para Dios, todos estábamos muertos. Efesios 2:1. Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Por qué? Porque mientras estás en el pecado estás muerto. ¿De qué necesitas para resucitar? Para ya no estar muerto. Necesitas de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios te dice, estabas muerto en tus transgresiones y pecados. Ahora Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. O sea, por gracia, no lo merecíamos. Estábamos muertos en pecado, pero tanto nos amó Dios que nos mandó a su Hijo amado, para que creyéramos en Él y obtuviéramos de nuevo la vida eterna que habíamos perdido. Entonces nosotros por eso tenemos que ser increíblemente agradecidos. Amén. ¿Y por qué estábamos muertos? Por causa del pecado. Romanos 3:23. ¿Por qué estábamos muertos? Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado te priva de la gloria de Dios. Si estás en pecado, estás separado de Dios. Si estás en pecado, no vas a disfrutar de las glorias de Dios. No te digo ya de la vida eterna, aquí en esta vida. Aquí en esta vida, no vas a disfrutar como debías de disfrutar, pues todos han pecado y están privados de la gloria de esa vida en abundancia, no de la vida que conocías o de la vida que conoce el mundo, que para ellos la vida es tener una buena casa, gastar dinero, tener placeres, y eso es la vida para ellos. No, nosotros sabemos de una vida, pero una vida, realmente una vida en abundancia. Amén. Entonces, todo esto, a ver, ¿me vuelves a poner la tabla? Esta imagen. Entonces, mis amados, la relación tan tremenda que hay, que no es casual que hay una relación entre la sangre, el agua y la vida eterna. Todo esto que vimos, que estamos viendo, que hemos visto hoy, tiene que convencernos de que Dios tiene todo en control, de que todas las escrituras, el Antiguo Testamento,
nos está diciendo lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. O sea, todo Dios usa una cronología, usa una lógica. Dios tiene un plan y ese plan sigue su marcha. Ese plan contigo o sin ti va a continuar. Entonces nosotros ya estamos aquí, ya estamos en la iglesia, estamos en la presencia de Dios, disfrutamos de tantas cosas. Entonces no echemos a perder, tenemos que aprovechar todo este sacrificio, todo este plan maravilloso. Y esto es solamente una parte. Si tú ves cualquier libro de las Escrituras, vas a encontrar, si ya empiezas a ver de este modo las Escrituras, vas a entender muchas cosas. La Biblia todo es una serie de acontecimientos planeado por un Dios, planeado por el Creador. Todo tiene un porqué. Ahora, si lo ves para tu vida, todo tiene un porqué. Por algo estás aquí. Por algo va a pasar lo que va a pasar en 3 semanas, en un año. Por algo pasó algo hace 6 años. Nosotros tenemos que confiar en eso. Nosotros estamos en las manos de Dios y lo que tenemos que hacer es obedecer. Y la Escritura dice que para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para hablar, otro tiempo para callar. Hay un tiempo para cantar y hay un tiempo para no cantar. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Entonces, cuando sea un tiempo para adorar, adora. Cuando sea un tiempo para orar, ora. Cuando sea un tiempo para animar a los demás, anima. Cuando sea un tiempo para escuchar, tienes que escuchar. Para todo hay un tiempo, necesitas entenderlo. Y una vez que entiendes eso, tu vida va a ser bien padre. Haz de cuenta que estás viendo una película por 5ª vez. El final no va a cambiar. O estás viendo un partido de fútbol de América contra las Chivas de hace 7 años y lo has visto un montón de veces. Ya sabes quién va a ganar. Ya sabes, ya te lo sabes de memoria. Lo mismo es en la vida. Tú tienes que confiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No sé estas palabras, no sé cuándo se repitieron, a qué generación se les repitió, en qué iglesia se está predicando esto, a qué iglesia se les ha predicado, no sé. Pero esta palabra debe habérsele ocurrido o habérsela puesto Dios a otro pastor y se las ha de haber transmitido y en otro tiempo, a lo mejor en otro idioma, en otra época, en otra generación, pero ahora te ha tocado a ti escucharla. Dios tiene todo en control, disfruta la vida. Esa enfermedad, ese problema, todo eso que está pasando, todo es para bien. Amén. Amén. Tenemos que acostumbrarnos a este Dios maravilloso. Es un Dios increíble. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahora, dale gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo te esté poniendo ahorita en tu mente.